Ahí sí. Entonces, solo para la grabación, para que quede grabado, estamos en la lección número 8, la iglesia impura y la iglesia carismática. Bien, entonces les comentaba que nosotros, nuestro proceso de migración, pasar de una estación a otra, es un proceso constante y un desarrollo constante. Entonces vivimos experiencias de la primera estación, ya, donde ahí nos tocó morir, ¿cierto? Que todo era muerte, 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 muerte. La segunda estación, que era la época más, la estación más carismática, donde experimentamos con los dones, empezamos a ver maravillas, prodigios, milagros en todos lugares. Hubo, ¿no es cierto?, un levantar tremendo de predicadores que gozaron de cierta fama, ¿no es cierto?, de grandes predicadores que hicieron muchas cosas importantes. Pero Dios nos está llevando a un tercer nivel, que es la estación en la cual estamos, ¿cierto? Para llegar a Sion. Y en nuestro peregrinaje tenemos que alinear y tenemos que perfeccionar algunas cosas. Y esto es lo que vamos a ver hoy día. Se trata de la iglesia impura y la iglesia carismática. Vamos a ver algunos conceptos que son importantes o algunas características de este tipo de iglesia que nos van a ayudar a percibir, que nos van a ayudar a entender, detectar cuando estamos dentro o cuando existe una iglesia impura y cuando todavía no hemos migrado de la estación carismática. No rechazamos esa estación, la bendecimos, bendecimos a los hermanos que aún todavía están, pero entendemos que debemos migrar hacia una estación mayor, de mayor precisión. ¿Están conmigo? ¿Bien? Pulgarcito arriba. Bien, muy bien. José Cancino accedió a la sala espera. Admitir. Entonces, vamos a ir al libro de Levítico 13, 45 y 46. Y vamos a ver lo que se consideraba como impuro, una de las características importantes de la impureza, o cuando alguien era considerado como alguien impuro dentro de la comunidad de aquel entonces. Si alguien lo tiene por ahí, ¿me puede ayudar con la lectura? Levítico 13, 45 y 46. Yo lo tengo. Ya. Dice, en cuanto al leproso que tiene la llaga, sus vestidos serán rasgados y su cabeza será despeinada. Se cubrirá hasta la nariz y pregonará impuro, impuro. Todo el tiempo que tenga la llaga quedará impuro. Siendo impuro habitará solo y su morada estará fuera del campamento. Reina Valera actualiza. Ok. ¿Se entendió? La persona leprosa que estaba en el campamento tenía que rasgar su vestido, rapar su cabeza, despeinarse, esa es la versión que leyó Eli, o raparse la cabeza, dicen en otras versiones, ¿no es cierto? Taparse aquí con un paño y gritar, impuro, impuro, hacerse mala propaganda a sí mismo, impuro, impuro, ¿ya? Todo el tiempo que la llaga esté en él va a ser inmundo. Esta es una persona impura. ¿Y dónde habitará? ¿Podrá habitar en medio del campamento? ¿Estar bajo la nube? ¿Estar bajo la protección de los demás? ¿Vivir en comunidad? No, era apartado, no tenía lugar en medio del campamento. Tenía que habitar fuera. Fuera del campamento era su lugar de su morada. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí hay rasgos bastante llamativos. Una iglesia impura jamás podrá habitar en medio del pueblo de Dios, en medio de la presencia de Dios. No podrá gozar de las bendiciones del maná, las bendiciones y la protección de Dios, sino que su lugar será afuera. Y sabemos lo que la Biblia dice de todos los que están afuera. Allí afuera será el lloro y el crujir de dientes. Entonces es una situación tremenda, una situación de desgracia personal. Es una situación que es impresentable delante de Dios. Una persona leprosa no podía estar delante de las demás personas, era considerado alguien inmundo, rechazado.
Era terrible tener lepra en aquel entonces. Su morada no estaba en medio del campamento, tenía que salir fuera. Fuera, nadie lo quería, porque estaba impuro. Porque su lugar no estaba dentro del campamento. Tenía que estar fuera a causa de la impureza que había dentro de sí. ¿Cuál era la impureza? La lepra. Y sabemos lo que la lepra significa espiritualmente, ¿no es cierto? O la llaga, como dicen otras versiones. La lepra, ¿no es cierto?, considerada como algo pecaminoso, como el pecado que está encarnado, que se mostraba físicamente en la carne. La lepra se saca la carne, te expone la carne, ¿ya? Entonces era tremendamente preocupante estar en esa condición. Entonces, ¿será que hay iglesias que tipifican, que representan lo que es un leproso era para el campamento en aquel entonces? ¿Será que existe una iglesia de esas características? ¿Podrá existir una cosa así? ¿Qué creen ustedes? ¿O será demasiado categórico la impureza? Entonces podemos ver o veremos que hay iglesias que mantienen la impureza en sus corazones. En el núcleo central de sus congregaciones hay impureza que no ha sido tratada. La lepra tenía que ser tratada y no podían volver al campamento hasta estar limpios completamente. ¿Ya? Y vamos a ver una característica de esta lepra en la personificación o en la historia de una persona o de un personaje bastante interesante, ya que es la vida de Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán el sirio? Sí. ¿Sí? Todos lo hemos leído alguna vez, ¿no es cierto? Naamán el sirio. ¿Qué dice Naamán? ¿Qué dice la Biblia acerca de Naamán? Vamos a 2 de Reyes capítulo 5. Vamos a ver algunas características o algunas, ¿cómo decirlo? Algunas condiciones que favorecen nuestra impureza. Algunas situaciones, ¿no es cierto?, que favorecen que seamos impuros delante de Dios. Y lo vamos a ver y lo vamos a reflejar en la vida de Naamán. ¿Cuáles son entonces los rasgos de una iglesia impura? 2 de Reyes capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice? Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era un varón, ¿qué dice? Grande. Muy importante. Muy importante. Delante de su Señor, quien lo tenía en alta estima. Porque por medio de él había dado, ¿quién? Jehová había dado salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero tenía un pequeñísimo detalle. Que era leproso. Era leproso. ¡Qué belleza! Entonces encontramos la figura de un hombre llamado Naamán, que era sirio, y además de ser sirio, era general del ejército de Siria. Y además de ser el general del ejército de Siria, que le da una categoría, un estatus, un estándar por sobre las demás personas, además de eso contaba con el favor del rey de Siria. Era una persona importante, connotada dentro de la corte real del rey de Siria. ¿Ya? Esta era una persona valerosa, en extremo, dice. O sea, era un tipo fenomenal, era un valiente, era un luchador, un ganador. Era el ganador, el campeón de su reino. Pero tenía un problema que era leproso. Siria significa exaltado o altivez, y esto denota o conlleva una condición de orgullo. Entonces, la primera característica que vamos a ver, y yo creo que nos vamos a tomar el tiempo que tenemos, es hablar acerca del orgullo. El orgullo es una condición, es una característica que favorece la impureza.
el orgullo trae por fruto o manifiesta la impureza dentro del pueblo de Dios. El orgullo, la altivez. Siria significa altivo, exaltado, y que connota por supuesto, el orgullo. Naamán entonces viene de un lugar que significa orgullo, exaltado, altivo, altanero. Y el orgullo es un elemento recurrente hallado en la historia de Naamán y que está asociado con la suciedad, con la contaminación, con la impureza. Los que conocen algo de metalurgia saben que para poder extraer las impurezas del metal, el metal es llevado a altos hornos, ¿no es cierto? Que así se conocen, donde se eleva la temperatura en extremo para que toda la impureza presente en el material, en el mineral, pueda flotar arriba en un lecho, ¿no es cierto? Y esa pueda ser retirada, ¿no es cierto? Extraída, y lo que quede en la cuba sea metal sólido, metal puro. Y eso se llama la refinería, ¿no es cierto? Entonces, es necesario para que nosotros podamos sacar las impurezas, las inmundicias de nuestro propio corazón. Tenemos que pasar por un proceso que es difícil a veces, donde Dios te prueba por fuego, para que toda esa impureza, todo ese orgullo, todas estas cosas que traen manifestación de la contaminación y del orgullo y la altivez puedan ser retiradas y podamos ganar peso específico, sin impureza en nuestro corazón. ¿Se entiende? Mira, Marcos 7:20. Marcos 7:20. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina. ¿Qué es lo que contamina? Lo que sale. Sale de la persona. Porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Yo creo que todos nos hemos topado con personas orgullosas, ¿cierto? Donde se manifiesta el orgullo. Y si nosotros empezamos a leer a esas personas, empezamos a interiorizar en la vida de estas personas, vamos a ver que hay algunos rasgos de este tipo de cosas que acabamos de leer. ¿O acaso un hombre orgulloso no siente cierto orgullo o cierto vanagloria el decir o el comentar que, por ejemplo, no sé, pues, hoy no, yo cuando era joven me acosté con un montón de mujeres y siente un orgullo de eso, ¿no es cierto? Y incluso yo he tenido personas aquí que te empiezan a contar las cosas que hacen y dicen, uy, y se sienten como orgullosos. Y eso efectivamente es lo que contamina a las personas. Lo que viene de adentro, nuestras experiencias pasadas, a veces que nos llenan de orgullo, son los que nos están contaminando nuestro presente. Cuando vivimos de las glorias pasadas, de lo que, oh, si el Señor a mí me usaba por sanidad, si yo ponía las manos, los enfermos sanaban, yo a 3 metros echaba fuera a los demonios, y sentimos cierta sensación de orgullo porque como que pensamos que eso lo hacemos nosotros. Y traemos lo que pasó en la estación anterior en nuestras vidas, de cuánto Dios nos usaba, y lo queremos traer al presente, sabiendo que ese orgullo anclado en nuestro corazón es lo que está contaminando nuestras vidas hoy día. Es una lepra, es algo que contamina, es algo que no edifica, es algo que te resta, es algo que no nos aporta. Ahí se escucha. Ok, ya. Bien. Entonces, sabemos ya entonces qué es lo que viene de adentro, es lo que contamina nuestro presente. Es una característica de la impureza, algo que está adentro, así como los metales que están dentro del núcleo del mineral, que debe salir afuera por un proceso que se llama
por un proceso en los altos hornos donde se eleva la temperatura para poder extraer esas impurezas, así nosotros también debemos ser procesados por Dios para poder extraer las impurezas que hay de dentro de nuestro corazón. ¿Cuántas personas o cuántas iglesias, ya que estamos hablando de iglesias, conocemos nosotros que su característica principal es el orgullo? Mira cuánta gente tengo. Yo tengo 5.000. ¿Cuánto tienes tú? Mira, yo tengo 3 iglesias. Tengo 20 pastores a mi cargo. Mira, yo tengo tantos hijos. ¿Cuántos hijos tienes tú? Yo he estado en mesas donde he escuchado ese tipo de declaraciones, hermano, con pastores, lamentablemente. ¿Cuántos hijos tienes tú? ¿Cuántas iglesias tienes? No, yo tengo 20 iglesias, no. Tengo 20 pastores. Y un orgullo, algo que los hace engrandecerse por sobre los demás. Y hay ciertos niveles como de competencia. Cuando se decían ¿no es cierto? los congresos, actividades públicas, ¿no es cierto? Y invitaban a los pastores, todos se peleaban por quién va a predicar. Oye, pero mi iglesia es la que va a ministrar la alabanza. No, yo tengo un coro que lo puedo hacer. Y empezaban a competir por quién tenía mayor preponderancia en la actividad. No, tú para pertenecer a mi casa de fe tienes que tener por lo menos, no sé, 4 o 5 iglesias con 120 personas cada una. No, tú necesitas 1.000 personas para poder congregarte conmigo. Cosas que se estilan y que se escuchan en el día de hoy. Entonces denotan que hay un hambre por querer figurar, por tener un nombre, por levantar un ministerio con nuestro propio nombre, ser reconocido. Entonces entendemos, hermanos, que este no es lo que Dios quiere de este tiempo. Por eso en nuestras actividades nosotros sacamos los letreros de nuestra casa de fe, nuestra iglesia, no nos abanderizamos con eso. La única bandera que levantamos es el nombre de Cristo. Amén. Porque no podemos caer en este tipo de impurezas o de contaminación. Mira lo que dice 2 Reyes 5, 5.1, lo acabamos de leer, ¿no es cierto? Vamos a leerlo de nuevo. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, que él lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán sirvió al rey de Siria. El rey de Siria es una figura o tipifica lo que es Satanás. Satanás es la encarnación, es el paradigma del orgullo. Si quieres saber quién es el más orgulloso, es Satanás. El orgullo está enraizado en el ADN de Satanás, nuestro adversario. Por eso lo que siempre está sembrando el orgullo. El orgullo es un arma poderosa contra la iglesia de Cristo. Porque por el orgullo muchos ministerios han fracasado. El orgullo trae contaminación dentro del pueblo de Dios. Es una lepra, es algo que produce lepra dentro del cuerpo de Cristo. No es algo que no puede estar dentro de nuestros corazones. Entonces Naamán, este leproso, servía al rey. Estaba bajo la autoridad de ese rey que tipifica a Satanás. Entonces podemos ver que todas las iglesias impuras que manifiestan orgullo, sabemos bajo el alero de quién están. Y esto es terrible, hermano. Es terrible. ¿Cuántas personas que están buscando fielmente, que necesitan, buscan a Dios con sinceridad en el corazón, con un espíritu afable, con que quieren conocer la verdad, llegan lamentablemente a este tipo de iglesias impuras y caen bajo un yugo, el yugo de Satanás? Entonces, algo que nosotros debemos aprender a identificar, no solamente en nuestras propias vidas, sino también en nuestras iglesias. Estamos hablando en general, no vamos a dar nombre de ninguna iglesia, porque no estamos para eso, pero usted ya sabe, usted ya conoce, tiene discernimiento, tiene palabra de Dios.
Ya. Entonces necesitamos eliminar el orgullo en nuestra vida. Amén. Entonces, Naamán, que era un general poderoso, tenía alta estima, alto rango, era una persona valerosa en extremo, tenía muchas cualidades importantes, estaba bajo sucesión del rey de Siria, tenía buenos ojos ante el rey de Siria. Lo servía, pero era leproso. Mira las palabras de Jesús en Lucas 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta expresión en Lucas 10:18 la dice el propio Jesús. ¿Cuándo la dice? Al ver, ¿no es cierto?, el testimonio de los 70 que fueron por distintos lugares a hablar acerca del reino de Dios. Y volvieron, ¿no es cierto?, con orgullo y le decían, maestro, mira, nosotros poníamos las manos sobre los enfermos y eran sanados. Sí, yo hacía esto y mira, un milagro sucedió. Sí, yo cuando hablé, se sanó el que estaba enfermo. Y Jesús se maravillaba y se puso contento. Dijo, sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, cuando una iglesia está alineada, los cimientos de la potestad, donde están los espíritus malignos, que están, ¿no es cierto?, en esos lugares, son sacudidos, ese reino es sacudido. Y el Satanás, el diablo, es degradado, su reino es sacudido y tiene que caer. ¿Amén? Amén. Cuando hay iglesia alineada, cuando hay una iglesia que sigue los principios de Dios, que obedecen fielmente el mandato de Cristo, algo tiene que suceder. Sí, Señor. Sí, Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y no sabemos si bajó tan rápido para ayudar a sus demonios que tenía ahí porque se vio desesperado o cayó en desgracia. Esa palabra caer viene del griego dipto. Si me equivoco, me corrige el pastor si me equivoco. Dipto significa caer en degradarse, caer en desgracia. Pipto, con P. Gracias. Pipto. Ya. Caer en desgracia, en degradación. ¿Me entienden? Entonces, nosotros, cuando sacudimos el reino de las tinieblas, eso cae en desgracia, se degrada. Amén. Mira, Satanás es reconocido como el padre de mentira. Y otra característica, ¿no es cierto?, del orgullo. Una persona orgullosa nunca te va a decir la verdad. Siempre va a mantener las mentiras. Para mantener el orgullo tienes que mantenerlo con mentiras, ¿o no? Entonces vamos añadiendo ingredientes a esta iglesia impura, el orgullo y las mentiras. Mira lo que dice Juan 8, 41 y 45. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Pero ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces este Satanás, que tipifica al rey de Siria, es el padre de mentira. Naamán, que significa una iglesia impura o que caracteriza una iglesia impura, está bajo el alero de un padre mentiroso. Y la mejor mentira es aquella que disfraza la verdad. Que quiere imitar la verdad. Entonces vemos iglesias que quieren imitar lo que deberían ser, pero no son nada más que una imitación. Perdón, pero será bueno que podemos nosotros reiterar esa palabra
de caer, porque muchas personas que están en el clase de escuela online en Sudáfrica van a encontrar otra cosa escrito. Y es bueno aclarar eso, porque nosotros hemos llegado a un acuerdo de sacar esa parte de donde dice la iglesia impura adora a Satanás, o como fue, no sé cómo dice en la versión en español. Es importante explicarle que también dos cosas. La gente miran a Satanás como, pero la iglesia, cuando mira esta parte, usan esta excusa que así como Satanás cayó del cielo, que hablan de un ángel caído. Un ángel caído. Y Satanás nunca fue un ángel. Eso es número uno. ¿Okay? Satanás nunca fue un ángel. Y la palabra cuando dice pipto, cuando Jesús describió que él cayó, es una palabra que sigue como expulsado o echado hacia abajo o separado de, pero es como una acción de expulsión. También él salió corriendo, pero es un acto que él nunca fue un ángel, como la iglesia quiere decir que fue un ángel adorador. Él siempre fue malo desde el principio, con lo cual David está leyendo en Juan 8, cuando habla que ellos están discutiendo que ellos son hijos de Moisés, y él dijo que son hijos de Dios. Y si usted sabe que Satanás fue malo, creo que es Juan 8:44. Juan 8:41, 45, el que acabamos de leer. Sí. Pero el 44 dice que Satanás fue malo desde el principio. Sí, 44. Entonces nunca fue creado para ser un mensajero. ¿Okay? Entonces, si él nunca fue, ya está la pregunta entrando, pero eso es lo que quiere que Satanás nunca fue un hijo, nunca fue ni. Tengo que tomar una pausa aquí para que podamos entender esto, porque ahí estamos personas viendo que Satanás no fue el ángel querubín que cantaba el Gedorón. Eso es un error grave que muchas iglesias hicieron. Y si usted estudia bien las escrituras, tenemos un tema que habla de ese tema, que muestra que el que habla en Ezequiel 28 no fue Satanás, fue Adán que cayó del principio. La Biblia dice claramente que él nunca fue bueno, desde el principio siempre fue malo. Y también Dios dice, yo creo el bueno y lo malo. Y llama a Satanás como heredero, que prueba todas cosas. Entonces, como tú tienes un kit de test, que va a ver si tú sirves o no sirves, Satanás fue creado para ver si nosotros servimos o no servimos. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros agarramos esta parte, que él no fue un ángel. Y la palabra que dice, ¿qué era entonces Satanás? Dice Isaías 54:16, que dice, yo he creado el herrero que sopla sobre los carbones en el fuego y que saca una herramienta para su trabajo. Pon ese versículo bíblico, Isaías, ¿cuál? 55. 54:16. 54:16. Escríbelo en chat, por favor. Okay. Y otro versículo bíblico que está en Pedro, que habla que Satanás desde el principio fue malo y no hay nada bueno en él. Entonces, si queremos ver qué era, vamos a ver como preguntó Connie, ¿qué era Satanás? Era un adversario, padre de mentira, el dragón, el viejo serpiente. Toda la escritura habla de él, ¿qué era él? ¿Sí? Era un espíritu maligno, creado para hacer adversidad a nosotros. Cuando tú vas al gimnasio, tú tienes máquinas en el gimnasio que te ayudan a ser más fuerte. Pero esas máquinas lo que hace oposición, resistencia, para que tú seas más fuerte. Entonces, Satanás, su propósito no es para debilitarnos, es para comprobarnos. Cuando pasa la prueba, nosotros seamos más fuertes. La Biblia manda ignorar
al diablo y él huirá. Ignorarlo, no lo pone cuidado. Jesús, cuando fue bautizado, dice, inmediatamente fue llevado al desierto para ser comprobado. No tentado, porque la palabra tentación ahí no aplica. Es una prueba, comprobado. ¿Sí? Así que entendemos esta parte acerca de que él es el adversario, padre mentira, el serpiente viejo, el dragón, que hay dos dragones en Apocalipsis, así no se confunde, el dragón escarlata no es Satanás. El dragón que dice el dragón, el viejo serpiente, Satanás, describe quién es él. ¿Sí? Entonces hay dos dragones en Apocalipsis que hablan de dos personas diferentes. Pero cuando tú lees ese versículo bíblico, cuando tú lo estás estudiando online en Sudáfrica, lo mandamos corregir porque el autor original no puso ángel caído. Y Satanás nunca fue un ángel que cayó. Siempre estaba malo de principio. Y en Apocalipsis 12, del 7 al 9 o al 10, habla de lo que usted está hablando del dragón, de la serpiente. Y ese es uno de los versículos base con que la iglesia que apoya la teoría de que Satanás fue un ángel, porque dice que cayó y lo lanzaron a la tierra. Entonces ellos se apoyan en esa parte justamente para poder Para respaldar. respaldar su teoría. ¿Sí? Sí. Pero siempre recuerda, cuando habla de Lucifer, es otro tema. Porque no quiero que ustedes vayan dialogando. Ay, ¿sabes qué? Esto no es exacto. No, no es un tema para dialogar con gente nuevito o gente, porque te van a mirar, te van a causar, nada, tú estás una secta. Pero le voy a decir esto. Si usted me confunden para decir Denzel Washington o Morgan Freeman, usted me dice, mira, ahí está Denzel Washington, yo lo vi, está en Valdivia. Y todo el mundo estaba mirando, corriendo para ver Denzel Washington. Usted sabe que es Pastor James Jones, que parece Denzel Washington, gracias. Pero mientras la equivocación es un elogio, el que recibe ese piropo no va a decir, ¿sabes qué? Deja de llamarme Denzel Washington. Porque recibe todo tipo de elogio. ¿Se dice correcto elogio? Sí. Y Satanás les encanta que le llamen hombre fuerte, les encanta que le llamen Lucifer, porque Lucifer es otro significativo. Entonces dejamos eso para otro día, otro diálogo, para que ustedes vean que este palabra, si lo encuentran en línea, no es un ángel caído, ¿ok? Es un serpiente, un sinvergüenza, creado por Dios para comprobarnos. Y cuando terminamos la prueba y titulamos como hijos que vamos a entrar en el reino, su pega ya está hecho y pasa por recursos humanos y dan su finiquito, ¿ok? Ya no hay más. Adelante, David. Bien, volvamos entonces al orgullo. Establecimos, ¿no es cierto?, que el orgullo, o nada más que tipifica una iglesia orgullosa, está bajo el gobierno o bajo la tutela o poderío de un rey de Siria, que es Satanás, el padre de mentira, ¿no es cierto? Y entendemos que el orgullo es una herramienta poderosa para del reino de las tinieblas para contaminar, para traer impureza dentro del pueblo de Dios. Es algo que no debemos permitir, es algo que debemos sacar, eliminar de nuestras propias vidas, de nuestras propias iglesias, para que podamos ganar el peso específico, tener peso de Dios. El orgullo impide ser puro, ¿ya? ¿Qué otro ejemplo conocen ustedes acerca del orgullo o de lo nefasto que es el orgullo para la vida de las personas? ¿Conocen algún ejemplo en la Biblia? ¿Alguien? ¿No? Podemos ir a 2 de Crónicas, capítulo 32. Nabucodonosor. Ya. 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 24, 25. Segunda de Crónicas.
32. Sí, capítulo 32, versículos 24 y 25. Aquí encontramos una persona, ¿no es cierto?, llamado Ezequías. ¿Qué pasó? En aquel tiempo, Ezequías. versículo 24, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, que él le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, y él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Entonces la altivez, el orgullo, es algo que hace que Dios intervenga. Y en el libro aquí de Crónicas dice que la ira de Jehová viene sobre Ezequías. Entonces, ninguno de nosotros quiere tener la ira de Jehová sobre nosotros. Entonces el orgullo, como le digo, es una herramienta poderosa de las tinieblas que quiere traer contaminación, quiere infiltrarse dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. La iglesia debe ser santa, sin mancha, pura. Y el orgullo trae impureza, trae suciedad. Si tú estás vestido de blanco para una fiesta, estás vestido de etiqueta, de punta en blanco, como decimos en Chile, y vas saliendo de tu casa y pasa un auto, ¿no es cierto?, sobre un charco de barro y te lanza el barro, ¿no es cierto?, sobre tu traje. Inmediatamente tú dices, yo no puedo presentarme así. Hay una mancha en mis vestidos. Necesito cambiarme. No estoy presentable para ir a la reunión o a la fiesta donde voy. Y a veces también saltan charcos de barro en nuestra vida espiritual que nos contaminan, que nos traen impureza en nuestras vestiduras. Y es algo que no podemos validar, es algo que tenemos que sacar. ¿Algún otro ejemplo del orgullo? ¿Tienen por ahí o no? ¿Qué puede ser? ¿Alguien conoce algo? Yo decía el caso de Nabucodonosor, igual por eso es otro ejemplo. También, muy bien, excelente, buen ejemplo. Tenemos en Segunda de Ramsés Crónicas, también. ¿perdón? Ramsés. Ramsés, el rey de Egipto. Sí. Muy bien. Segunda de Crónicas, capítulo 26, tenemos al rey Usías como ejemplo. El rey Usías, versículo 16. Dice, más cuando ya era fuerte, ¿quién? Usías. Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Cuál era el versículo? O sea, ¿cuál era el Versículo 16. Segunda Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Ya, gracias. A causa de su fuerza, ¿no es cierto?, su poderío, se enalteció su corazón para su ruina. O sea, la altivez del corazón nos trae ruina. El orgullo nos trae ruina. No es algo que deberíamos anhelar. Ya es algo que deberíamos sacar o eliminar de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos trae ruina. En el caso de Usías, se rebeló contra Jehová. Lo hizo creer que podía o que tenía la facultad de él como rey de encender o quemar incienso en el altar del incienso, cuando no era su tarea. Dios no lo llamó para eso. Para eso hay sacerdotes. A él lo llamó para rey. Entonces el orgullo, la altivez de corazón nos hace creer que estamos facultados para tomar ciertas atribuciones o para desempeñar ciertas funciones dentro del reino de Dios para lo cual Dios nunca nos ha llamado. No, es que el Señor me habló que yo estoy listo para las misiones, que yo me voy a hacer misiones. Y partimos a hacer misiones sin ninguna preparación, sin esperar el tiempo de Dios, sin estar bajo sujeción, sin estar bajo obediencia, sin esperar la edad señalada por el Padre para poder ir, sin ser teleos, preparados, listos para ir. ¿Se entiende?
El orgullo nos hace tomar acciones apresuradas. Nos hace salir del alineamiento, salir de la autoridad. ¿Cuántas personas creyendo estar listos para el ministerio simplemente se van? O empiezan a seducir el corazón de las personas diciendo, el pastor no te escucha. El pastor debería hacer tal cosa. Y empieza a seducir al pueblo, como lo hizo Absalón, ¿no es cierto? Creyendo estar facultado o creyendo tener las habilidades, la preparación, el llamado para hacer algo para lo cual todavía no estaban listos. El orgullo trae consecuencias nefastas dentro del pueblo de Dios. Caramba, que es importante esto. No, es que el Señor me dio por profeta a las naciones. Entonces, como el Señor me habló, yo aquí cuando estuvimos construyendo, tuve una persona, un maestro que nos estuvo ayudando en la construcción y que pude ver ciertos rasgos de este tipo de cosas. Es que el Señor me habló a mí, yo tenía que ir. Sí, pero a usted le falta preparación, usted necesita ser formado, necesita ser preparado, necesita adquirir las habilidades para poder administrar ese don. Y si usted no está bajo autoridad, si no cumple los principios de Dios, usted no puede ejercer. ¿Se entiende? Entonces ese orgullo, esta cosa de mi nombre, quiero estar por sobre los demás. A mí el Señor me habla. Somos como Coré también, de otro ejemplo de orgullo, ¿no? Dios también me puede hablar a mí. Y queremos pasar por sobre el hombre establecido, queremos atropellar, ¿no es cierto?, los que nos están estorbando para abrirnos paso para que mi nombre sea enaltecido. Qué terrible consecuencia trae el orgullo. Trae ruina, como le pasó a Usías. ¿Amén? Mire, si volvamos a Naamán. Otra cosa importante es que se cree que por su prosperidad, su condición espiritual está validada. Creer que por su prosperidad, su condición espiritual está validada. Naamán, volvamos a leer el versículo 1 del capítulo 5 de Segunda de Reyes, dice que Naamán era general del ejército del rey Siria, era varón grande delante de su señor, o sea, tenía prosperidad. Había hecho una carrera militar probablemente, ¿no es cierto? Había ganado muchas batallas probablemente, y lo hizo ganar un nombre o un renombre, tanto que era valeroso, que era grande a los ojos de su señor, el rey. El rey lo tenía por alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria muchas veces. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Entonces Naamán era grande y honorable. Es una persona preponderante, con un nombre. Probablemente estaba en los círculos más de mayor influencia en el reino. Todos sabían quién era Naamán. Probablemente cuando lo veían pasar, muchos le abrían paso, porque viene Naamán, era el general, el hombre por el cual Siria había sido salvado muchas veces. Había conquistado muchos reinos, había ganado muchas batallas. ¿Ya? Él tuvo muchas victorias en el campo de batalla, pero era un leproso. La lepra es una condición que lo dejaba fuera del templo de Dios. La lepra es una condición que nos deja inmediatamente fuera del lugar donde Dios quiere morar. Es un símbolo de la separación de Dios. La lepra es un símbolo de la separación de Dios. Acordamos en el primer versículo que leímos, que el leproso tenía que gritar, impuro, impuro, y tenía que vivir fuera, separado de la presencia de Dios. No podía vivir dentro, en comunidad, no podía vivir con los demás hermanos, tenía que ser rezagado a una condición de forastero prácticamente, vivir a las afueras, en los suburbios del campamento. Amén. La iglesia impura puede ser grande, parecer honorable y poderosa, aún próspera, pero separada de la presencia permanente de Dios. Mira qué terrible. Podemos ver hoy día por televisión muchas iglesias
que parecen ser prósperas. Hoy sí, porque mira, tienen más de 5.000 personas. Hacen 5 reuniones los fines de semana. Mira ese templo maravilloso que cuesta miles de millones de dólares. Mira cuánta gente tienen. No, Dios debe estar con ellos. Mira, tiene un ministerio que es conocido en todo el mundo. Tienen iglesias y sedes en todas partes del mundo. Pueden ser poderosos. Oye, cosas poderosas pasan ahí. Pero aún así, con todo eso, producto del orgullo, pueden estar separadas de la presencia de Dios. Yo no digo que esas iglesias están separadas de Dios. Yo digo que podrían estar separadas de Dios si el orgullo ha llenado su corazón. El orgullo puede separarnos del Señor. La iglesia impura puede ser grande, vuelvo a repetir, honorable, poderosa, aún próspera, pero puede estar separada de la presencia permanente de Dios. Por lo tanto, la prosperidad, la grandeza y la fuerza no validan la condición espiritual de alguien. La prosperidad, la grandeza, la fuerza no validan la condición espiritual de alguien o de una iglesia o de un ministerio. Esto pareció a lo que vimos en algunas clases anteriores, ¿no? Entonces, el orgullo, hermanos queridos, es algo que tenemos que tratar. Y para tratar tenemos que hacer cirugía mayor en nuestras vidas. ¿Qué cosas nos hacen traer orgullo? De ese orgullo malo, ¿no? De ese orgullo que nos resta, de ese orgullo que nos trae ruina como Usías. Si estamos siendo orgullosos, si estamos dentro de una iglesia orgullosa, entonces sabemos quién es nuestro Padre. Sabemos quién es el padre de esa iglesia orgullosa, de esa iglesia mentirosa. Yo les dije hace rato atrás que la mejor mentira es aquella que viene disfrazada de verdad. Y la mentira, para una persona orgullosa, tiene que vivir en un estado permanente de mentira, porque la mentira tú no la puedes decir una vez y después olvidarte, la tienes que sostener en el tiempo. Entonces vivimos en una condición de mentira permanentemente y eso nos hace ser impuros delante de Dios. ¿Se entiende? ¿Por qué tratamos estos temas o por qué estas lecciones son importantes? Porque Dios quiere una iglesia santa, pura, puro de corazón. ¿Quiénes son los que heredan la tierra? Los mansos, los puros de corazón. Ellos verán a Dios. Entonces necesitamos ser puros de corazón. Sacar toda impiedad, sacar todo orgullo de nuestras vidas. Entender que el orgullo nos contamina, que el orgullo trae ruina, que el orgullo nos hace vivir en una condición de separación de Dios. Y establecimos ya, si somos personas orgullosas o vivimos dentro de comunidades orgullosas, sabemos quién es nuestro Padre, Satanás. Amén. Sigamos la historia de Naamán. Versículo 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 5, siguiendo la lectura. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ella que yo te envío a ti, mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Se había oído, ¿no es cierto?, que en Israel podía este general ser sano de su lepra. Y el rey le dice, anda, ve, te voy a dar una carta. Directamente para el rey. Dice, mira, aquí te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Fíjense la desfachatez. ¿Se dan cuenta cómo se empieza a armar esta historia? Tanto era su orgullo, este padre de mentira, este padre de Naamán, el rey de Siria, que significa Satanás, que le dice, mira, ¿sabes qué? Anda, yo te doy cartas, se la pasa directamente al rey y dile que yo mandé decir que te sane de esa lepra. Naamán entonces, como cuadro de una iglesia impura,
no lleva un pedido de humildad por sanidad, de sujeción, sino lleva una carta de demanda, de exigencia. ¿O no, Héctor? Pulgar para arriba, Héctor. Eso. Lleva una carta de demanda. Yo quiero que sane a mi siervo Naamán. Era una carta de parte del rey de Siria aconsejando al rey de Israel diciendo, sabe por ellas que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes. No viene esta carta de demanda de un corazón temeroso y sometido, que solicita, que pide, ¿no es cierto?, en humildad, sino que está marcado con señales de exigencia y demanda. Este es un rasgo de orgullo. Segunda Reyes, ¿están ahí o no? Vamos a ver. Sí. Segunda Reyes, capítulo 5. Sí. ¿Sí lo tienen ahí? Ajá, sí. Versículo 3. Esta dijo su señor, versículo 3, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo así, y así ha dicho una muchacha que es de tierra de Israel. Y el rey de Siria le dijo, anda y ve, y yo te daré carta al rey de Israel. Es lo que acabamos de leer. A alguien le había contado a Naamán que podía ser sano en Israel, que había un varón, un profeta que lo podía sanar. Y Naamán va donde el rey, ¿no es cierto? Y el rey le da carta, con una carta de exigencia delante del rey de Israel para que lo sane esa lepra. Entonces vemos cómo actúa, cómo ve, cómo se desarrolla un corazón orgulloso. Una persona orgullosa siempre va a demandar cosas. ¿Ha visto niñas malcriadas o no? Una niña malcriada y llena de orgullo no pide con humildad, sino que exige. Yo quiero eso. Eso lo quiero para mí. No, yo no quiero eso. Yo quiero esto. Quiero hacer lo que yo quiera. ¿Lo viste, niñitas así o no? ¿Ah? Eso no me gusta. Yo no quiero eso. Yo quiero esto otro de acá. Piquita. Siempre con una demanda. Pastor, yo vengo a usted para hablar con usted. Porque no es posible que yo llevo 15 años con usted en la iglesia y todavía no me hace pastor. Todavía no tengo mi iglesia. ¿Cuándo? ¿Cuándo me va a enviar? ¿Ah? Yo canto mejor que la hermana Carola y todavía no me hace cantar. ¿Ah? Yo toco guitarra 2 veces mejor que el hermano Gerardo y mire, todavía no. ¿Ah? Siempre traen exigencia, siempre creen estar por sobre los demás. Siempre creen tener la facultad para exigir de alguien algo. Siempre se creen ser dignos de mayor honra, de mayor gloria. Amén. Y esto está pasando y pasó con la vida de Naamán. Las demandas de la iglesia impura demandan la atención extravagante, una atención que va más allá de lo normal. Siempre demandan cosas más grandes. Mira el versículo 9. Ya estamos llegando al horario, no quiero pasarme, pero ya que empezamos un poquito más tarde. Segunda Reyes 5, del 9 al 11. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Este era el varón, ¿no es cierto?, del cual estaba hablando la muchacha Naamán. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, como niño malcriado, diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces la iglesia impura siempre está atrapada en la esfera de gestos externos, extravagantes, carismáticos, llenos de tintes de espiritualidad. Una iglesia impura siempre va a creer tener
la receta del modo como Dios actúa. Una persona orgullosa siempre va a decir, mira, yo creo que Dios va... Oye, ¿y por qué no viene Dios y simplemente me sana? Naamán se fue enojado. Es una característica de una persona orgullosa el enojo. Cuando no son satisfechas sus demandas, cuando no son satisfechas de la forma que él quiere, que él espera, entonces nace el enojo. Está enojado porque sus demandas no fueron satisfechas. Y pensemos bien, Naamán se pasó un rollo, una película, ¿no es cierto?, en su mente. Y cuando llegue allá, saldrá el varón, alzará su mano, dirá su oración y yo seré limpio. Y ya está. Y eso es todo. Pero Eliseo, el varón de Dios, no solamente tuvo la osadía de no ir él, sino que le mandó a un siervo. Mandó a un siervo a encontrarse con Naamán para darle un mensaje. Imagínaselo en tu mente, ¿no es cierto? Está Jesse, que era el siervo de Eliseo, y Eliseo le dice, mira, ahí viene un tal Naamán, mira, dile que se va y se zambulla 7 veces en el Jordán y será limpio. Ya, anda, partiste. Y va Jesse, ¿no es cierto?, a enfrentar a este hombre de renombre, general, sirio, que era un varón valeroso en extremo, que era sirviente del rey de Siria. El rey de Siria le tenía en alta estima, una persona connotada en la sociedad, y lo recibe un mensajero. Y el mensaje más encima no le gusta, no es de su agrado. Y se fue enojado, porque él pensaba que su sanación, que su milagro iba a venir con otras características, de otra forma. Entonces, la iglesia impura demanda una exhibición del poder y atención personal directamente del hombre establecido padre y no de sus hijos. Es que si no era el pastor por mí, entonces no, hermano. Que venga el pastor a orar por mí. Sí, hermano, es que el pastor me envió. Yo soy... No. ¿Quién tú eres? Para orar por mí. ¿Quién eres tú? Que venga el pastor a orar por mí. ¿Te imaginas, hermano? ¿Te imaginas? Pero eso lamentablemente existe. Demandan la atención. No, si no viene Papá Ben, si Papá Ben no me lo dice, entonces no lo creo. Si te mandó quién, que Pastor James, no, que venga él a decirme. Hermano, qué terrible. Dios nos libre de ser personas así, ¿no? Entonces el orgulloso, la iglesia orgullosa siempre demanda atención específica. Quiere la palabra directamente el hombre establecido, porque si no es el pastor quien está enseñando, entonces ¿quién es el hermano David? No, es el hermano David. En una cara enojón. No tiene gracia el hermano David. Si no lo enseña el pastor, entonces no tiene gracia. Si no lo enseña el pastor, yo me quedo dormido. No, el hermano David no tiene gracia para esto. Y demandamos exigencias personales. Es que si no viene ese hombre yo no quiero mencionar nombres, hermano, pero ustedes conocen de las iglesias que existen hoy en día en otras partes, en otras latitudes. Si no viene el apóstol de allá, de Miami, entonces no tiene gracia. Que venga él, porque si no la cosa no fluye. ¿Ya? Y demandamos y exigimos atención extravagante, ¿no es cierto? Esa es una iglesia impura. Son personas que tienen impureza en su corazón, tienen lepra en su corazón. No sé, estamos en la hora ya, ¿no? No me quiero extender, pastor. Sí, estamos a la hora. Estamos en la hora. Quería incluir algo que está en ese mismo 2 Reyes 5, versículo 3 que usted leyó, que fue Naamán escuchó de segunda mano la información, no de primera mano, y un general actuó por un Cahín. Escuchó la sierva hablando con su señora, y él ni verificó si eran los datos correctos o no. Estaba tan desesperado, fue al rey y repitió lo que él escuchó, y el rey, actuando lo que él escuchó, emitió una carta de suma autoridad de hablar con un rey. Así funcionan iglesias impuras, que porque ellos oyen por ahí, después se convierte en un mandato en la iglesia.
sin verificar o autenticar cosas que son correctas, sin hablar con la persona directamente, automáticamente emite un veredicto que fulano ya no está bien recibido aquí porque hemos escuchado. ¿Sí? Entonces son cosas que el apostólico siempre trata con hechos, trata con verificando los hechos. No porque hemos oído, tampoco lo hemos visto, pero por hechos. Así que también lo que leíste también en versículo 9 y 10 acerca de Naamán, su postura de pararse en la puerta esperando que la atiende, ¿sí? O que le inviten adentro, que lo reciben. No fue recibido. Qué insulto para un general que vaya a un lugar con carta de autoridad máximo, ni me recibe, me manda un criado para atenderme. Entonces, ese tema vamos a hablar la próxima semana acerca de cómo el orgullo, es siempre el orgullo. En esta clase hay pastores que quieren estar en esta clase, pero no quieren estar en esta clase porque hay gente que no son pastores en esta clase. Quiere estar en un clase separado. Y me pide el pastor James, yo estoy dispuesto a estar en un clase separado porque usted soy pastor. Yo no soy una persona novato, yo soy pastor, tengo iglesia, tengo gente. Entonces, si me quiere dar clase en privado, yo me someto. Porque no quieren ser vistos que están al mismo nivel que otros en aprendizaje. Y eso es orgullo. Tremendo, ¿no? Sí. Tremendo. Entonces, para cerrar y redondear la idea, hemos hablado de un aspecto importante que manifiesta o que evidencia una iglesia impura, que es el orgullo. Tú empiezas a revisar la Biblia, vas a encontrar muchos ejemplos. Ustedes dieron algunos ejemplos más acerca de personas que manifestaron orgullo en su corazón y las consecuencias nefastas que trajo el orgullo para sus propias vidas. El orgullo trae o tipifica la separación de Dios, porque nos contamina. Es la lepra que nos hace vivir fuera de la presencia de Dios. No podemos, el corazón, Dios rechaza al altivo y da gracia a los humildes, dice la palabra. Entonces, el orgullo trae como consecuencia que nos distancia, nos separa de Dios, y es algo que evidentemente ninguno de nosotros quiere, muy por el contrario, ¿no es cierto? Pero necesitamos sacar de nuestras propias vidas primero el orgullo que hay en nuestro corazón, no ser como Naamán, no creer que porque Dios nos usa para determinadas cosas somos superiores que los demás. No podemos presentar demandas o exigencias personales como lo que está testificando el pastor recién, ¿no es cierto? Porque yo tengo cierto rango, cierto título, entonces no me puedo mezclar porque yo necesito algo especial para mí. Eso es una característica de orgullo, netamente. Entonces, algo que debemos sacar de nuestra vida. Leamos para la próxima lección la historia de Naamán completa, ¿ya? Estudiemos, repasemos, leamos versículo a versículo y extraigamos toda la enseñanza que podamos tener desde ahí. Y vamos a ver más adelante cómo la historia de Naamán nos ayuda a entender o ver cómo se desarrolla, cómo se muestra, cómo vive una iglesia impura, ¿ya? Y esto nos sirve, ¿no es cierto?, para edificación para nosotros, para no ser una iglesia impura, sino que ser una iglesia pura, que va a pasar por el fuego, que todas esas impurezas van a salir, va a ser oro refinado, peso específico, neto, completo, íntegro, fortalecido, fuerte, ¿no es cierto? Que otra característica de las impurezas que intermolecularmente separan los átomos, ¿no es cierto? No quiero entrar en química, pero los separa y anula esa interacción y esa fortaleza entre moléculas, ¿no es cierto? Porque la impureza se mete entre medio y lo hace que la unión no sea fuerte. Entonces necesitamos ganar pesos, estar apretados, íntegros, fuertes,
Y el orgullo es algo que debemos eliminar, es una impureza que nos contamina. Lo, Amén. lo mismo pasa con infección en el cuerpo, que la célula no puede cumplir su función completa porque hay algo que infiltró y afectó la célula, lo cual puede inhabilitarlo de hacer su función. ¿Sí? Y eso que David dijo molecularmente que ocurre en la parte de ingenieros también, tenemos que el átomo tiene que mantener los moleculares juntos y cualquier desestabiliza se convierte en un elemento inestable. ¿Sí? Y la iglesia, cuando está con algo que afecte la unicidad de ella, de ser uno, se convierte en un ministerio inestable, con fundamentos inestables, porque no puede manifestar lo que son los principios de ser uno. Y la gloria no puede ser repartida con la iglesia por ser uno, porque está inestable. Exactamente. En los materiales, para que damos un poquito, una pequeña lección de ingeniería, las grietas se producen exactamente en los lugares en que la interacción intermolecular es débil. Es decir, cuando los átomos no están bien agarrados, bien aferrados. Y lo que los debilita es la impureza entre medio. Entonces siempre va a haber grietas donde hay impureza. Si hay impureza en nuestra vida, entonces ahí donde vamos a fallar, que son los elementos de falla que vemos en ingeniería, las causas de las fallas, las grietas. Los metalúrgicos rayan con este tema de las grietas. Cuando sale un eje cortado, ¡pam!, toman la muestra, lo llevan al microscopio y empiezan a ver dónde se originó la grieta, cuál fue la imperfección, el punto de origen de la falla. Siempre lo van a encontrar donde la interacción intermolecular fue débil, debilitada. Y ahí comienza la grieta. Pequeño, pequeñísimo. Hay que verlo con microscopio, pero eso hace que un eje completo de macizo, de acero, se rompa. Entonces eso llevémoslo al plano espiritual, una pequeña impureza Otro dentro de ejemplo nuestro podría corazón. ser las termitas en la madera también. Hacen un trabajo así, minucioso, que va corrompiendo por dentro. Si tú ves la madera, por fuera se puede ver que está aparentemente sana, pero si está la termita adentro, ya el palo perdió toda la firmeza porque comió por dentro y Exactamente. como que lo secó, lo Alguien hizo dijo una vez, acerrín. alguien dijo una vez, las pequeñas grietas preceden los grandes derrumbes. Y tienen mucha razón. Entonces, el orgullo, considéralo y veámoslo como una impureza pequeña que puede ser, pero anidada dentro del corazón puede causar grandes desastres. Amén. Oramos. Amén. ¿Alguien quiere orar? Marvel, ¿me puedes ayudar? Una oración para finalizar. Gracias, Señor. Gracias, Papito, por esta gran enseñanza, Señor, donde nos estás formando, donde nos estás educándonos, Señor, donde estás mostrándonos a través de tu palabra, de tu mensaje, a través de tus siervos, Señor, sacando todo lo que no te sirve, todo lo que no nos sirve, todo lo que está enseñando, Señor, de gloria sobre nuestras vidas. Señor, gracias porque te has preocupado de cada detalle, Señor, las partes más íntimas, las partes más ocultas, más escondidas, Señor, que estaban en nuestra vida. A la luz de tu palabra nos damos cuenta, Señor, que aún quedan aristas, que aún quedan grietas, que aún quedan cosas que no están solucionadas completamente en nuestra vida. Señor, esto es tremendo. Para mí esto es tremendo y es glorioso, Señor. Cada día, cómo te estás preocupándote de nosotros, Señor, para enseñarnos, para formarnos, para guiarnos, para llevarnos y transportarnos, Señor, a lo sobrenatural. Maravilloso, Señor. Te doy las gracias, Señor, por los padres de acá, que te doy gracias por David, Señor, por la enseñanza, Señor, que Él ha dado con todo, Señor, con todo ese gozo y esa fuerza y esa energía, Señor, que Él está entregando este mensaje, Padre eterno. Gracias, Señor, porque hablas cada día, estás preocupándote de cada detalle de mi vida, así como las cosas que conmigo, Señor.
que lo estés haciendo con cada uno de los hermanos, Señor. Gracias, papito. Gracias, papito Dios. Eso es maravilloso. Señor, yo me doy cada día, Padre. Cada día, Señor, estás entregando este mensaje, Señor, donde están lavándome y me están limpiando, me están vistiendo, me están revistiendo, Señor. Gracias, amado Dios. Bendito Padre, agradecida, Señor, por esta noche. Amén, amén. 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 Muchas gracias, Amén. Marvel. Bendecidos a todos. Nos vemos el próximo viernes. No se olviden, el frase esta noche es de inglés. Thank God it's Friday. Thank God it's Friday. Memoriza eso porque mañana le toca a ustedes levantar el glorioso sábado encerrado en sus casas. Aleluya. Encerrado domingo. Encerrado el lunes. Gracias a Dios por el cuarentena que nos encierra. Señor. Amén. Y oremos por aquellas personas que han sido infectados, que ellos pasen por esto. Declaramos que ellos están libres de toda infección pronto, Amén. rápido. Señor. Que el Señor victorioso le hace más fuerte. Cuídense unos a otros. Nos pasó también una familia en Puerto Montt. Llegó el maestro a la casa, le infectó a todos. Así que este tiempo es, a veces uno piensa mejor pasarlo por ello, pero no tomen el riesgo, por favor. No jueguen con eso. Laven sus manos, Héctor. Laven sus manos constantemente. Cuídense cada uno a otro, la familia, los esposos, esposas, hijos, niños. Cuídenlo. Oren sobre tu familia. Declara sanidad divina sobre ellos. Amén. 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 No estamos derrotados, ¿ok? Estamos debajo llave en la bóveda. Entonces, este tiempo que están ustedes encerraditos, les recomiendo que estudien, repasen las notas de escuela. Voy a estar emitiendo los audios, videos de las reuniones de la mesa del Padre, que algunos no estaban ahí. Y no estaban ahí, pueden estudiar eso también. Y el otro es lo que estamos nosotros en escuela de escuelas sufriendo ahí con Cristo. Pueden también hacer sus tareas. ¿Ok? Cumplimos con gozo, porque yo sé que estamos haciendo al otro sentir bien, ¿sí? Así que piénsalo así nada más. Si algunos de ustedes están sufriendo en clases, escuelas, pero cuéntalo, no te retires. Haga que el otro se siente bien, ¿sí? Se siente bien, disfrute. Yo sé que usted ya conoce el material, lo manejan bien, pero tenga misericordia por los hermanos en otro lado de montaña y hace que se sienten bien, ¿ok? Bendiciones. Imagínense, usted está sufriendo ahí, Héctor, está sufriendo ahí en la clase de argentinos. ¿Cuánto más tu Padre terrenal? ¿Cuánto más? Yo digo, sufre carne, sufre. Muere, James, muere. Así que gloria a Dios que estamos nosotros recibiendo palabra. Lo que hizo David esta noche nos tarda un mes allá en Argentina para hacer. Así que dale gracias a Dios que estamos nosotros avanzando y corriendo como el equipo de Gedeón, que no se puso de rodillas para tomar agua, pero corrieron a la mano y fueron corriendo para adelante. Estamos ¿Ven? como los caballos ya, corriendo. Sí. Y después nosotros vamos a tener la oportunidad de compartir con ellos allá. Y ya algunos pero yo tengo que ayudar a mi hermanito que se levanta bien y puede correr bien. Amén. Amén. Muchas gracias, David. En clase. Gracias, David. Gracias, David. Más adelante, mira, escúchame bien. El que está conectado entrando a tiempo, hay una sorpresa para usted. ¿Sí? Si conecta a tiempo, hay una sorpresa para usted. No lo voy a decir, pero hay una sorpresa para la puntualidad. Y que llega tarde, también tengo sorpresa para usted. Anotación negativa. ¿Ok? Hoy Así yo no que, podía entrar. Preguntaba a todos. sí, no es problema tuyo. Yo estaba presente también con eso. Se nota cuando tú estás en la sala. Se nota estar en la sala, ¿ok?
Y hay algo yo voy a hablar con David para que podamos hacer un registro. Cuando usted entra, se graba tu asistencia, ¿ok? Para que estamos ya programados. Así que, para sus casas. Oh, perdón, ya está en sus casas. Así que A desconéctanse, su cama. salúdense a la cama, a la televisión, a la Disfruten sus botella, vacaciones. Héctor, y los vemos mañana. Disfruten las vacaciones. Disfruten Algunos. las vacaciones ustedes. ¿Sí? Chao, chao a todos. Chao. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Tiene que detener la grabación. Ah, Detenga la grabación. ahí sí.